Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Nuevamente estamos aquí como cada viernes, 18 horas Argentina, 23 horas España. Este es un programa de Universal Radio y que cuenta con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Luzgarda y quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta. Estamos como cada viernes acompañándolos, siempre con entrevistados, con gente muy interesante para conocer, para preguntarle lo que quieran o no, depende de lo que pregunten, como siempre decimos, siempre apuntamos a la parte cultural, y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Hoy contamos con la presencia de Ana María Ayua, y ella, ¿qué les puedo contar de Ana María? Tiene una biografía enormemente larga. Voy a para la gente de España por ahí, quizás para refrescarles un poco más la memoria, nosotros la conocemos por estas tierras. Ella, cuando tenía 16 años, ya publicó su primer libro que se llama El Sol y Yo, y de ahí comenzó a escribir y a publicar un montón de libros, de microrrelatos, libros infantiles. Hizo algo de publicidad, algo de periodismo, pero también hizo algo de guión, de películas, que también vamos a estar hablando un poco de eso, y vivió por un tiempo en Francia, por allá por los 70s, con la dictadura militar aquí en Argentina, y cuando regresa a Argentina escribe 2 novelas muy interesantes, una es Soy paciente, y la otra que se llama Los amores de Laurita, que son como un hito, marcan una época, porque Los amores de Laurita, por allá por los 80 cuando la escribe, después esa novela se convierte en película, y también vamos a estar hablando un poco de eso. Tiene novelas traducidas al italiano, al alemán, y ella se especializa en microrrelatos, un género súper complicado, así que también de eso hablamos hoy, pero antes te la voy a presentar. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar charlando con ustedes. Porque un placer con toda la audiencia. Es un placer para nosotros estar compartiendo con vos este cafecito virtual
y tenemos oyentes de España, de Argentina. Antes que nada les digo a los que están en escucha, los que están por Facebook pueden entrar a Café Entre Libros Oficial. Ahí en esa fanpage, que es la del programa, tienen un enlace a un evento especial que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Pueden entrar ahí y pueden interactuar con Ana María, pueden dejarle sus preguntas, sus saludos. Tengo algunos saludos por aquí, ya estuvo Ana Cuevas Unamuno, que dice qué bueno, Cristina Validakis también, Olga Walter también, dice bravo Ana. Así que Ana, ya te están dando la bienvenida, ya están preparándose ahí para escucharte. Y antes que nada, lo primero que voy a preguntarte, esa Ana María con 16 añitos, ¿cómo hizo para escribir y que le publiquen a esa edad tan corta un libro? Bueno, de la misma manera que les aconsejo a todos los que están empezando a escribir por concurso. Gané un concurso. Yo escribía, era muy jovencita, pero ya hacía muchos años que escribía poesía, porque yo escribía poesía desde la escuela primaria. Y ese libro que presenté a un concurso del Fondo de las Artes lo había escrito entre los 14 y los 16, entre los 14 y los 15. En ese momento gané el concurso, un concursito del Fondo de las Artes con un premio muy chiquitito y muy modesto, era nada más que un préstamo para publicar el libro. Y bueno, el libro salió cuando tenía 16 y se llama El Sol y Yo. Pero es súper interesante que, aparte que digas, ¿no? Que comenzaste a escribir muy de pequeña. Sí, ¿Y qué te llevó a escribir? ¿Qué es lo que te atrapó de la escritura a esa corta edad? A veces es difícil, hay mucha imaginación, pero volcarlo a un cuaderno y después que esto se haga libro a esa edad es complicado. Bueno, lo primero fue naturalmente, digamos, empecé exactamente igual que empiezan todos, absolutamente todos los escritores, siendo una lectora apasionada. Y de tanto leer y leer y leer y leer, loca y apasionadamente, bueno, me empezaron a dar ganas de imitar eso que me daba tanto placer y alegría. Pero cuando yo empecé a escribir poesía, que te puedo decir entre los 8 y los 10 años, yo hubiera querido escribir un cuento, pero un cuento no podía, no me salía, no había manera, era imposible, no conseguía narrar nada. Y en cambio, sí podía escribir poesía. Ahora bien, ¿por qué poesía? ¿Acaso yo leía tanta poesía? No, yo no leía tanta poesía a esa edad, leía cuentitos. Pero tenía una tía que estudiaba abogacía y cuando yo era muy chiquita me sentaba y recitaba para mí los más sonoros poemas de la lengua española, porque ella, para ser una buena abogada, sabía que tenía que poder hablar bien en público y entonces había ido a tomar clases de arte escénico y declamación. Entonces me sentaba y recitaba para mí así con grandes ademanes como se estilaba en esa época, mucha poesía. Y bueno, y entonces quizás yo no había leído tanta poesía, pero había escuchado mucha poesía, y cuando empecé a escribir eso fue lo primero que apareció. Qué bueno eso que contás. Alguien que te fue guiando en tus primeros pasos, en tus primeras letras, y después vos, por ejemplo, te animaste a escribir, te lo publicaron, tomaste algún curso, ¿cómo fue tu formación? No, yo hubiera querido, me hubiera encantado ir a un taller en esas épocas, pero no había en esa época, o por lo menos yo no conocía, casi no había en realidad talleres literarios. Mi formación fue a fuerza de leer, esa fue mi formación. Sí. No está nada mal, es muy buena formación para un escritor. Leí y después empecé a escribir y bueno, y logré ser lo bastante severa conmigo misma como para darme cuenta cuando lo hacía bien y cuando lo hacía mal. Y bueno, y fui aprendiendo así, sola y a los tropezones, que no está mal. Sí. No, para nada, yo al contrario, es interesante y está bueno impulsar a los chicos a que lean. Es muy difícil hoy en día que lean, muy complicado, lo digo como docente,
pero a la vez cuando se encuentran con una historia, se quedan atrapados. Yo creo que no ha cambiado el gusto por la lectura. El tema es cómo llevarlos a leer a los chicos en estos días. Es más fácil que se sienten con su móvil, con su celular a escribir. Sí, vos sabés que, bueno, en esta época, en cierto modo, se escribe más que en otras, porque se escribe de muchas maneras que no existían. Se escribe en Facebook, se escriben mensajes de texto constantemente, se escriben y se leen. Eso no sucedía, cuando yo era chica no sucedía. Sí se escribían cartas, pero después la carta pasó, digamos, la carta como que pasó de moda y dejaron de escribir. La gente dejó de escribir cartas también, y eso no había sido reemplazado por ninguna otra cosa hasta que apareció la computadora, y bueno, con el correo electrónico volvió el reino de las esquelas, que habían desaparecido hacía como 2 generaciones, porque esos mensajes más bien cortos, como los del correo electrónico, eran las esquelitas que Virginia Woolf cuenta que escribía su madre, por ejemplo, en Londres, donde a principios del siglo XX, donde el correo pasaba 6 veces por día. Entonces equivalían realmente a mensajes de correo electrónico. Claro, es cierto. Bueno, a ver, el problema no es que no se escriba, el problema es cómo se escribe. Pero bueno, es adentrarnos por ahí en una problemática bastante amplia, pero sí, es cierto lo que vos decís. Se escribe. Ahora, a escribir bien es más complicado. Igual, sigo insistiendo no sé, te pongo así como ejemplo, vos empezaste a leer desde muy pequeña. Eso, para mí, es una marca que queda grabada a fuego en un escritor. Es más difícil, es como aprender a manejar, me parece. Cuando aprendes de grande, vas con todos tus miedos. Y creo que para el escritor puede llegar a ser así, ¿no? Sí, pero sabes que no hay reglas tampoco en ese sentido, porque, por ejemplo, Osvaldo Soriano, el escritor argentino Osvaldo Soriano, gran novelista, él decía que no leía más que historietas de chico. Y leyó su primer libro por primera vez a los 20 años. Nunca antes había leído un libro. Y el primer libro que leyó fue como para quedar totalmente enganchado. Fue un libro que se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson. Un libro sobre el que se hizo la película Leyenda, pero la película no le llega ni a los talones, ¿no? El libro es maravilloso. Ese libro tiene ganas de seguir leyendo. Sí. Claro. Sí. Es cierto. Sí, digamos que hay excepciones, bueno, pero estamos hablando de un grande. Estamos hablando de alguien muy, muy grande, ¿no? Pero sí, es cierto. Pero lo que hay muchos caminos, ¿no? Para llegar a la lectura. Se llega por los más variados caminos. Como docente me imagino los esfuerzos que harás para que lean los chicos. Hay un escritor francés que se llama Daniel Pennac, que tiene un libro que se llama Como una novela, donde él cuenta sus esfuerzos siendo el profesor en colegios secundarios en Francia, sus tremendos esfuerzos para lograr que los chicos lean. Y él dice que una de las cosas que hacía era leerles en voz alta, o sea, tomaba un libro, a él le iba muy bien con El perfume de Susskind, que realmente es un libro muy apasionante. Entonces él agarraba el libro, les empezaba a leer en voz alta a los chicos, y por supuesto antes de que terminara la semana ya había varios que se habían ido a la biblioteca y se lo habían terminado. Porque bueno, por no resistir el suspenso, a él le daba resultado. Sí, eso está bueno. Y bueno, tengo un par de preguntas que tienen que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? De cuando vos eras más chica, más joven, más pequeña, por decirlo de alguna manera, y cuáles eran tus lecturas favoritas
¿Y cómo fue evolucionando ese gusto en la lectura? ¿Cómo fueron evolucionando tus gustos en la lectura? A veces es difícil darse cuenta. Pero bueno, yo no soy muy original para la Argentina. Los argentinos me van a entender si les digo que lo primero que leí fue la colección Robin Hood. La colección Robin Hood es muy generacional, es algo que toda mi generación leyó. Yo tengo 64 años. Unos libros amarillos donde venían los clásicos sí, infantiles y juveniles, ¿no? Qué sé yo, toda la obra de Louisa May Alcott, por ejemplo, pero también Bomba el niño de la selva, que era uno de mis preferidos, El príncipe valiente, que me enloquecía, y bueno, y en fin, una serie de clásicos infantiles absolutamente probados internacionalmente y que nos fascinaban. Así que bueno, eso realmente fue lo primero que leí, pero después debía tener no más de 10 años cuando encontré un libro que me resultó fascinante, que se llama Antología del cuento extraño, compilada por otro gran escritor argentino que fue Rodolfo Walsh. Pero bueno, en ese momento yo, por supuesto, ni me fijaba, ni me importaba quién había escrito los libros, ni mucho menos quién había compilado una antología. Lo que me gustaban eran los cuentos. Y estos cuentos extraños, eran fantásticos, eran maravillosos. Era una antología de cuentos fantásticos del mundo entero, muy bien elegidos, apasionantes, terribles, buenísimos, excelente literatura. Y eso fue para mí un ingreso al cuento fantástico por la puerta grande, ¿no? Ese libro para mí, yo siento que fue formador en mí. Y yo me acuerdo, me quedé pensando en los libros que comentabas antes. En mi casa hay de esos libros todavía, y yo los he leído de pequeña. Sí, y me vino a la mente justo esa colección. Son preciosos para comenzar. Son preciosos para comenzar. Son simples, son libros para que los niños se deleiten un rato. Está muy bueno. Y con respecto a lo que vos estabas hablando de los géneros que fuiste encontrando, tengo una pregunta de Gema desde España. Dice: un gusto conocer y escuchar a doña Ana. Me gustaría preguntarle por qué género se siente más atraída, tanto en el campo de la poesía como en el campo de la prosa. Bueno, en este momento yo no escribo ya poesía, y porque no soy buena lectora de poesía. Para mí la poesía de los últimos 50 años me deja perpleja. No consigo distinguir entre lo que es mejor y lo que es peor, y no sé qué me gusta y qué no me gusta. No, realmente no me siento en terreno resbaladizo. Así que leo poca poesía y no escribo. Salvo haiku. Haiku me gusta mucho y sí escribo. Y en prosa, en narrativa, me gustan todos los géneros. Yo escribo novela, escribo cuento y microrrelato. En el microrrelato me siento más cómoda, en cierto modo. En el microrrelato me siento como pez en el agua. Y bueno, en España me conocen como la reina del microrrelato. Ese título me lo pusieron los españoles. Curiosamente en mi país no es tan así. En mi país hay mucha gente que me conoce más por las novelas que por los microrrelatos. Sí, es cierto. Es cierto. Uy, acá hay una pregunta. Andrea pregunta si te animás al género epistolar desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. Bueno, podría, ¿por qué no? Eventualmente podría escribir una novela de un epistolar de correo electrónico, o incluso una novela de Twitter. Es perfectamente posible. A mí no me resulta atractivo hacer eso, y te explico por qué. Y es que las nuevas tecnologías cambian muy, muy, muy rápidamente. Es una cosa que tiene poca estabilidad, inmediatamente se vuelve obsoleto.
Entonces, por ejemplo, hay una novela de un muy, muy buen escritor argentino, en la que hay un diálogo en el chat del Messenger. Y el Messenger no existe más. Ya un chico cierto. que lee esa novela ya necesita explicaciones de los mayores para entender qué corno era eso el Messenger. Es cierto, es cierto. Así que no, la verdad es que no me animo, no soy lo bastante valiente como para lanzarme a una novela epistolar de correo electrónico, por ejemplo. Aunque el correo electrónico ya viene durando bastante y le auguro mucho futuro. Pero, bueno, de todas maneras es una posibilidad que está ahí perfectamente vigente. Vos hablabas de los microrrelatos. Es difícil escribirlos. ¿Hay alguna técnica? ¿Necesitas madera, por decirlo de alguna forma? ¿Hay gente que nace con esa capacidad para escribirlos o se puede ir perfeccionando y se puede llegar a hacer un buen microrrelato? Mira, todo se puede perfeccionar. Siempre me acuerdo en una película que se llama All That Jazz, en que un gran coreógrafo le decía a una llorosa bailarina, le decía, no sé si voy a poder nunca voy a poder convertirte en una gran bailarina. No, ni siquiera sé si voy a poder lograr que seas una aceptable bailarina de coro, pero sin duda, cuando salgas de acá vas a bailar mucho mejor de lo que entraste. Entonces, siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor. Para mí el microrrelato, digamos, me vino puesto, me vino incorporado. Es un género que me resulta casi natural. Sin embargo, lo que pasa es que empecé muy jovencita. Tengo una enorme cantidad de textos fallidos que podría mostrarle a cualquiera, que bueno, son diversos intentos de escribir cuento brevísimo y que de una u otra manera no resultaron. Pero de pronto, y a través de la lectura, ¿no? de muchos grandes microrelatistas latinoamericanos y también europeos que se publicaban en una revista que se llamaba El Cuento, una revista mexicana que publicaba solo cuentos y que incluía muchos microrrelatos, que en esa época se llamaban cuentos brevísimos. Esa revista me debe haber llegado a mis manos cuando yo tenía 22, 23 años, y yo creo que ya tenía, digamos, muchos de estos pequeños intentos fallidos de microrrelato, y el leer esos textos fue lo que me dio el empujón inicial para encontrar mi propia voz en el microrrelato. Y después de eso empecé a escribir La Sueñera, que empecé a escribirla muy joven, en el año 75, cuando tenía 24. Tardé como 10 años en terminarla. Y salió en 1984 La Sueñera, que fue mi primer libro de microrrelato. Pero, bueno, a mí, esa fue mi historia con el microrrelato. Cada uno tiene la suya, ¿verdad? Claro. Sí, seguramente. Sí. Y con respecto al microrrelato, bueno, hay una pregunta también. ¿Cuántas palabras considerás que debería tener un buen microrrelato? Siempre se dice que no más de 100. Bueno, no lo tengo tan claro en palabras, pero para mí tiene que tener más o menos, no más de una página. Hasta una página yo lo considero microrrelato. Más de una página no. Una página son como 300 palabras, ¿no? 250, hasta 250, 300 palabras puede llegar, no más que eso porque ya se convierte en un cuento breve. Ojo, en español, porque en inglés tienen otras medidas. En inglés todo es un poco más largo. En inglés de pronto hay cuentos que tienen 40, 50 páginas y son cuentos. En español por ahí uno lo publicaría con letra grande y diría que es una novela. Pero en inglés 50 páginas puede ser perfectamente un cuento. Y entonces en inglés los que ellos llaman un cuento brevísimo, una short story o flash fiction, bueno, de pronto o
¿no? De pronto puede tener hasta 2 páginas o 1 página y media, como nada. Para nosotros eso es simplemente un cuento breve. Claro. El microrrelato no, tiene que tener no más de 300 palabras como máximo. Y yo hubiera pensado que era al revés eso. En cuanto viste que el inglés, por ahí con una palabra querés decir varias. El castellano es más rico, a eso me refiero. Hubiese jurado que era al revés. Claro, el inglés es como un idioma más concentrado, en menos palabras se puede expresar más significado. Por eso, viste, las traducciones del inglés al español, la parte en español siempre queda mucho más larga. Pero no es así, no. Los géneros en inglés son todos más largos que en español. Hay muchas más novelas gordísimas novelas de 1000 páginas como nada, muchas más que en español. En general las novelas son más largas y también los cuentos. Y volvemos a preguntarle a Ana. Tengo varias cosas. Vamos a empezar por un tema que a mí también me llama la atención porque me gusta mucho lo visual, pero tengo una controversia con respecto a la literatura llevada a lo visual, que tiene que ver con los guiones y con las películas. Ana, vos escribiste guiones, de hecho, las películas, bueno, tenés películas con respecto a tu guión y con respecto a tu libro. ¿Cuánto tardaste en dejar el guión así ya como para hacer la película? ¿Cómo te fue con ese tema? Porque a mí me da la impresión que se pierden muchas cosas por el camino. Contanos cómo fue toda esa experiencia. Bueno, yo tengo 2 películas de las que hice el guión que se llegaron a estrenar. Una es Los amores de Laurita, sobre mi novela, y la otra es ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Con los amores de Laurita, bueno, fue un trabajo sufrido porque era la primera vez que yo hacía un guión. Yo no estaba acostumbrada a trabajar el diálogo. A mí cuando escribo una narración no me gusta meter mucho diálogo. Prefiero a veces contar qué se dicen los personajes antes que mostrarlos hablando. Bueno, tuve que aprender todo de cero. Fue un trabajo interesante, aprendí mucho, pero bueno, la película no resultó ser para nada lo que yo pensaba, ¿no? La película es bastante flojita para mi gusto. Se hizo con nada, había muy poquito dinero, digamos, había que retratar, digamos, 20 años de vestuario argentino, y me acuerdo que la vestuarista tenía 0 plata, no tenía plata ni para comprar ropa en el Cotolengo, que es a veces una manera de solucionar eso. En este caso ni para el Cotolengo había, tuvo que recurrir a sus parientes, a sus tías, una cosa así. Y bueno, y todo se hizo así muy modestamente, y bueno, y el resultado es modesto. Pero así todo, es una película que ha tenido mucho éxito y que se sigue dando. Y yo la volví a ver hace poco y me di cuenta que, bueno, aunque no es una gran película, pero tiene el encanto de retratar muy bien una época. Y eso realmente lo logra. Eso está una bueno. Película que se estrenó en el 86. Y digamos la historia de la protagonista llega hasta los 70 y pico, digamos. Y bueno, está mejor de lo que yo recordaba la película. El tiempo le hizo bien, digamos, pero es muy distinta de la novela. Yo creo que la novela tiene mucho que en la película no se ve. Es que el personaje tiene mucha vida interior y eso no hay manera de mostrarlo. Claro, a eso iba yo cuando tengo esa controversia de lees los libros y después vas a la película, ni hablar de algunas películas de Hollywood que masacran los libros. Sí, claro.
Y tengo una pregunta con respecto a eso. Bueno, dice, ¿cómo lo llevas sabiendo que se pierde mucho de la filosofía que permite la narrativa, que es un poco lo que estabas hablando? Claro, es duro, hacer el guión es duro, porque además el guionista no es el dueño de lo que está escribiendo, el dueño de la película es el director. El guionista, bueno, está haciendo un aporte importante, pero tiene muy pocos recursos, solo puede plantar el esqueleto de la historia. El ritmo, el juego de imágenes, la elección de cómo van a ser las secuencias, del largo que va a tener cada cosa, todo eso está en manos del director. Hay una cantidad de recursos, una enorme cantidad de recursos narrativos que el guionista no tiene, porque, bueno, es el director el que va a decidir cómo son todas esas cosas. Entonces yo lo comparo a veces con un boxeador que sube al ring con las manos atadas a la espalda y lo único que puede hacer es esquivar y dar cabezazos. Con todo, quizás por eso. Claro, quizás por eso yo disfruté más de mi segunda experiencia, del guión de una película que se llama ¿Dónde estás, amor de mi vida?, que la filmó Jusid. Y en este caso, él traía, la idea era de él, el título de la película es de él, la idea es de él, y él traía un guión ya escrito, aunque no del todo resuelto. Y trabajar sobre el guión de él me dio mucho más placer y alegría que trabajar sobre mi propia novela, porque ahí me di el gusto de sacar la tijera y cortarle cosas al otro. En vez de cortar una venganza. Casi una venganza. Fue un trabajo muy lindo, muy interesante, aprendí un montón. Y bueno, la película para mí es mucho mejor, ¿no? ¿Dónde estás, amor de mi vida? Es mejor que Los amores de Laurita. A mí me encantó la película, me gusta ese género. Y bueno, otra de las preguntas es cuánto se te permitió participar de las películas, más allá del guión. ¿Vos tuviste, por ejemplo, alguna participación? Dijiste, no, mira, estaría bueno que el personaje no hable así porque está haciendo... No me vas a acordar. Resulta que hay un personaje en Los amores de Laurita que es un muchacho judío que trata de levantarse la Laurita en Punta del Este. Laurita también es judía, es un capítulo que en el libro se llama Un buen muchacho de buena familia. Y el actor que hacía este personaje, cuando vino a doblar, porque bueno, era todo con doblaje, ¿verdad? Entonces cuando vino a doblarse, o sea, a ponerle la voz a su personaje, él vino con una composición de un personaje que hablaba todo así, como un judío que recién había bajado del barco. Y este era un muchacho de mi generación que, en fin, hablaba castellano igual que yo, hablaba en argentino igual que yo. Claro. Hacerlo hablar como su abuelito cuando bajó del barco recién llegado de Polonia era completamente ridículo. Y no había manera de convencerlo a este muchacho, porque había trabajado tanto en esa personificación y en ese personaje que le daba lástima abandonarlo. Bueno, pero bueno, el director por suerte me entendió y hubo que grabar como 24 veces. Yo creo que terminamos en la toma 27 terminamos. Y todavía le quedó un poquito de acento. Y después en las críticas de la película hacían el comentario de cómo podía ser que un personaje, un muchacho judío de esa edad tuviera acento. Claro. Si lo hubieran visto al principio. Sí, yo intervino en la película, por eso la película no es maravillosa, pero yo me siento muy responsable porque yo estaba ahí todo el tiempo. Y si vos tuvieras que escribir, te dicen, bueno, escribí un guión de cero, te dan la idea, ¿te es más fácil ahora
o todavía tenés por ahí eso de, no, pero necesito desarrollar primero algo más narrativo y después ponerlo en un guión, volcarlo en un guión? Es que se hace así un guión. Primero, digamos, es una idea que se pueda resumir en no más de una página. Después se hace una especie de resumen más largo, una escaleta, y uno trabaja así en forma narrativa, y por ahí lo primero que hay que hacer es contarlo en 20 páginas, y después recién se empieza a desarrollar como guión. Y ahí viene el problema, ¿qué cortás, qué sacás? Es complicado, ese es el tema, ¿no? Porque cuando ya lo pensás de entrada, cuando no trabajás sobre una novela, sino que lo pensás de entrada como un guión, lo tenés todo resumido. Pero mentalmente, si yo tengo una escena y se me ocurren otras cosas, la tengo que reacomodar. A ver, me refiero a eso. Y por supuesto, sos de incluirla, sos muy crítica en cuanto a eso, podés hacer una escena 30 veces hasta que te quede perfecta, o decís, bueno, lo hago y después lo voy corrigiendo. Ojo, acá, digamos, eso es lo que yo hago cuando yo trabajo para mí, en mis libros. Claro. En un guión, como te decía, el guionista normalmente no trabaja solo, trabaja con el director. Y es el director el que decide si la escena hay que escribirla 30 veces o no. Y si hay que escribirla 30 veces, bueno, el guionista está ahí para escribirla. Claro, y para odiar al director. Para odiar al director, pero es el director el que sabe cómo quiere que sea esa escena. No es el guionista el que decide. Es un trabajo completamente diferente. Y volviendo un poco, bueno, a los libros, que tenés muchísimos, ¿hay algún género que vos decís, no, directamente no puedo, no quiero, está muy quemado, o ya escribieron bastante y, qué sé yo, a lo mejor tenés algún género que decís, ¿y este por qué no? Bueno, hay algunas cosas que yo prefiero no escribir. Por ejemplo, como te decía, a mí no me copa el tema de los diálogos. Yo nunca escribí teatro, nunca escribí una obra de teatro. No es lo que más me gusta hacer. Nunca escribí un policial, no me interesa tampoco la trama policial. No soy una gran lectora de policiales, sino las tramas policiales en general no me interesan, pero además de que no me interesan, no me salen. ¿Verdad? Yo no pienso la trama de una novela como trama policial. No es lo mío. Y por lo demás, no sé, qué sé yo, nada de lo escrito me es ajeno, ¿no? Es que la verdad es que escribo de todo. Escribo mucha literatura infantil también. Claro. Y por ejemplo, el género romántico, erótico, que está muy de moda ahora. ¿Te animás? Bueno, a mí el tema novela rosa no me interesa y no me interesa, no me gusta como lectora y tampoco me gusta escribirlo. Vos estás hablando de las 50 sombras y todas sus terribles consecuencias, porque hay muchísimas que andan por ahí. Ponele que sí. Eso es novela rosa con sadomaso, ¿no? Novela rosa con erotismo y con un poco de sadomasoquismo. Pero la base es novela rosa, la estructura general es novela rosa. Es pero muy, muy, muy clásica, muy corintellado. Sí, no, es que creo que estamos insultando a Corín Tellado. Directamente. No, Corín Tellado tampoco era tan extraordinaria. No, pero por eso te digo, es menos que. No la insultamos. A mí, yo, a ver, no la leí, la vi, pero la verdad que no me llamó la atención, pero sí, tenés razón, es novela rosa, con algo de pimienta por ahí. Claro, con pimienta, con sadomasoquismo, con erotismo, así como limitando con la pornografía y qué sé yo, pero siempre, digamos, pero la estructura del relato es novela rosa. Sí. Bien. ¿Y te ves, por ejemplo, escribiendo, no sé, ciencia ficción, por ejemplo?
Sí, de hecho escribí mucha ciencia ficción, tengo varios cuentos de ciencia ficción y varias ¿infantiles? No, para adultos. Ah, para adultos. Sí, es que no Sí. leí todos tus libros, Ana. No, Acá es... nadie leyó todos mis libros, ni yo. No, es una... porque es difícil el género, por eso iba directo ahí, porque sé que es complicado, hay Sí. que tener muy buena imaginación también. Pero además tengo por lo menos 2 de mis novelas que transcurren en un futuro posible. Quizás no exactamente de ciencia ficción, sino más bien de anticipación, pero tanto Claro. la muerte como efecto secundario, como el peso de la tentación, las dos transcurren en un futuro que no es el presente, no es el presente actual, son casi de ciencia ficción. Bueno, tengo 2 o 3 preguntas más y ya nos quedan 15 minutos. Y ya estoy corriendo. Sí, terrible. Lo que te iba a preguntar, los proyectos que vos tenés ahora, Sí. contanos un poquito qué estás haciendo. Bueno, en este momento estoy escribiendo, acabo de terminar, este año lo dedico todo a literatura infantil. Entonces, acabo de terminar un libro de leyendas americanas, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, leyendas de pueblos originarios, que se va a llamar algo así como Los Mosquitos Gigantes, por una leyenda de los indios iroqueses, muy interesante. Y ahora estoy escribiendo una novela para chicos que, digamos, es una trilogía, ya es el tercer volumen de la trilogía, es una trilogía de viajes en el tiempo. Es un chico de esta época que viaja al pasado, y en este momento lo tenemos en 1816, porque bueno, él quiere asistir a la proclamación de la independencia. Así que en este momento está en Tucumán en 1816 y está en problemas. Lo escribo con Lucía Laragione, que es otra autora para chicos y una gran dramaturga también para adultos. Y bueno, ella en este momento, yo lo dejé en muy mala situación al personaje y ella lo va a tener que salvar. Porque bueno, yo hago el libro se cuenta a través de 2 diarios, entonces yo hago el diario del protagonista de esta época, que es un chico, y ella escribe el diario de una chica de esa época, del siglo XIX, bueno, que es una buena amiga de mi personaje, y bueno, va a tener que acudir al rescate. Qué bueno. Ahora tenés que ponerte de acuerdo con la otra escritora porque el estilo tiene que ser similar. ¿Es fácil, es simple escribir así o directamente cada una escribe? El estilo no tiene que ser similar, todo lo contrario, tiene que ser completamente distinto, porque yo soy un chico del siglo XXI y ella es una chica del siglo XIX. Claro. Cada uno sí. tiene su voz y así justamente gracias a ese método de trabajo evitamos todos los problemas de la unificación de estilo. Bien. Claro, entonces justamente, y lo bueno de ser 2 es que cada personaje tiene una voz completamente distinta, otro vocabulario, otra sintaxis, otra manera de construir la frase, todo diferente, que es lo que debe ser. Claro. Sí, me quedé pensando porque a veces escriben libros y escriben 2 autores y vos decís, ¿cómo hacen para pensar más o menos en conjunto para que el libro pueda tener un hilo conductor que no me pierda leyéndolo? Debe ser complicado. Es más fácil pensar en conjunto que escribir en conjunto. Yo trabajé también así con Gustavo Nielsen, un gran cuentista que también ha publicado en España. Y Gustavo Nielsen, que es un tipo muy creativo, muy imaginativo, nos sentábamos a pensar juntos lo que tenía que pasar y nos encantaba y salían unas cosas bárbaras y la historia avanzaba maravillosamente y yo la escribía, pero después bueno, había que turnarse y llegó un momento en que le tocó escribir a él.
cuando le tocó escribir a él, a mí ya no me gustaba más, no quería saber nada, porque era, a mí me encanta cómo escribe Gustavo Nielsen, pero en este caso se estaba metiendo en mi prosa, era lo que yo estaba escribiendo, claro. Y de repente aparecía el estilo de él, y el vocabulario de él, no, a los lectores no se dan cuenta en absoluto, pero a mí me resultó muy chocante. Por eso claro. este trabajo a 4 manos, se me ocurrió esta idea de que cada uno escriba el diario de su personaje. Claro, sí, y es más dinámico, está bueno pensarlo así. Sí, no lo había sí. pensado de esa forma. O sea, lo pensaste al revés. Dijiste, vamos a solucionar el problema, pero atacándolo de raíz. Hagamos algo distinto. Sí, Qué bueno eso. Bueno, ¿otro proyecto tenés ahora, aparte del que nos contaste recién? Bueno, tengo terminada una novela, pero de la que no puedo hablar, que va a salir seguramente el año que viene. Ah, bien, bien. El género no. ¿Una anticipación del género? No. ¿Se puede saber? Género novela. No. Ok. Está bueno, bien, no, yo pregunto de curiosa nomás, no. Yo pregunto soy metida, nada más, ya me conocen. Claro. Bueno, bueno, acá me ponen, acá están llorando porque no anticipas nada. No anticipas, no. Bueno, ya se me termina el programa. Lo que sí quería es que nos cuentes un poco, porque hay gente de otros países también que nos escucha, si no es en vivo, escuchan la grabación. ¿Dónde podemos conseguir, aunque sea los últimos libros o lo que estás haciendo en este último tiempo? Bueno, en Argentina no hay mucha dificultad porque publico con MC, los libros para adultos con MC, que es Planeta, o sea que los libros en general están en librerías o se pueden conseguir, se pueden pedir a la editorial, es bastante sencillo. En España publico con Páginas de Espuma, que bueno, es una editorial que también tiene muy buena distribución, pero bueno, en España tengo solo libros de microrrelatos y un libro de cuentos que se llama Contra el Tiempo. Las novelas no han llegado a España. Y en toda Latinoamérica se pueden conseguir mis libros, algunos de mis libros para chicos, que esos los llevó Alfaguara. Los están publicando en distintos países. Y finalmente lo que le tengo para decirle a todo el mundo es que en las librerías virtuales argentinas se consiguen todos mis libros. Puede ser temática, puede ser librería Santa Fe, puede ser temática con K, ¿no? tematicaconk.com, lsf.com.ar, o puede ser cúspide.com.ar. En todas esas librerías virtuales se pueden comprar mis libros, desde cualquier parte del mundo. Me queda una pregunta que por ahí, a ver si me la respondés. Tiene que ver, me quedé con la idea de esa adolescente de 16 años, incluso la lectora de 10 años, que empezó con todo este tema de la literatura, de la escritura. ¿Qué quedó de ella? ¿Y qué cambió? ¿Quién es esa nena actualmente? ¿Quién es Ana María Schwa hoy día? ¿Qué te puedo decir? No sé, es una pregunta un poco complicada. Todo es igual y todo cambió. Soy la misma persona, pero bueno, en el camino me pasaron muchas cosas. ¿Y cambió tu forma de escribir y de ver la perspectiva de la literatura, de los géneros? Mi forma de escribir no cambió tanto mi forma de ver la literatura. Sigo siendo una lectora apasionada, sigo sorprendiéndome maravillosamente con los libros que estoy leyendo y descubriendo. Y bueno, no siento que en ese sentido haya habido tantos cambios. Naturalmente que escribo de otra manera, por supuesto, y a veces me dicen, bueno, y este libro no querrías cambiar alguna cosa cuando se reedita un libro mío.
y yo no puedo cambiar nada, porque no soy la misma persona que escribió ese libro. De alguna manera fue cambiando mi forma de escribir, y a veces no puedo volver a tocarlo. Claro. Sí. Bueno, Ana María, de nuestra parte te agradecemos muchísimo esta entrevista, gracias por acompañarnos. Nada, te dejo un minutito ahí que sé que estás a 1000 para despedirte ya de la audiencia, y después, bueno, tengo algunos anuncios para los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Me despido entonces de vos y de nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Para nosotros es un placer compartir con vos este Café entre Libros. Y rápidamente te cuento, ya vamos cerrando, el viernes que viene, 24 de abril, lo vamos a tener a Alejandro Grimson. Él escribió Los mitos de la educación, algunos mitos argentinos, vamos a estar hablando con él. El 1 de mayo no vamos a tener programa, vamos a descansar como todo buen trabajador. El 8 de mayo vamos a tener a Lourdes Castillo, que es española, es escritora de literatura fantástica, es editora de la revista Ensueño. El 15 de mayo vamos a contar con la presencia de Cassandra Finol desde Venezuela, es escritora de terror sobrenatural. Y nada, estamos preparando un programa especial. ¿Saben sobre qué estamos preparando? Sobre el camino a Santiago de Compostela. La historia, vamos a charlar con algunos de sus peregrinos, un poco de la cultura de la zona de allá de España. Y nada, no se olviden que la revista Luz de Dos Lunas la pueden encontrar en Facebook, 2 con número, Luz de Dos Lunas. Y también tenemos la revista de la Universal Radio, que en la página de universalradio.com tienen una pestaña que se llama Tu Revista, pueden leerla ahí. Y nada, las noticias de la Universal Radio, estamos siempre actualizando la página, así que pueden entrar. Pasen por ahí, por Café Entre Libros Oficial en Facebook, nos dejan un me gusta y dicen aquí estamos escuchándolas, y nosotros se lo agradecemos como siempre. Yo ya me voy despidiendo, esta fue una emisión más de Café Entre Libros, todos los viernes, 18 horas, horario argentino, con la promoción y marketing de Gema Luzgarda desde España, Andrea Luna en la producción general y Silvina Zaneta en la conducción. Un abrazo para todos y nada, nos encontramos el viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.